Ahora sí, retomamos porque, bueno, quizás es el sistema frontal que nos está afectando. Pero vamos a salir igual adelante. Sistema frontal, 79 damnificados. Ese es el reporte que entregaban las autoridades hace un rato atrás. Les decía, hubo COVID esta mañana. Y ese es el reporte. Se mantiene también la cifra lamentable de fallecidos. 3 personas fallecieron ya en distintas regiones del país, pero en el contexto del sistema frontal, 158 personas hay aisladas y 5 casas destruidas. Ahora, este es un balance que explican también las autoridades, va a ir cambiando durante la jornada, porque por supuesto que se va actualizando. También hay que entender que el levantamiento de datos cuando se está en medio de la emergencia es difícil. Entonces hay que esperar y eso va a ir entonces modificándose. Los reportes que están programados por ahora es el que ya ocurrió en la mañana, uno en la tarde y otro también por la noche, así para poder ir actualizando la información que entregan las autoridades y que nosotros podemos también entregarles a ustedes. Vamos a escuchar lo que decía Alicia Cedrán esta mañana. Lamentablemente se han registrado 3 personas fallecidas, 7 personas lesionadas, 79 personas damnificadas correspondientes a las regiones de Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins. Se reportan 466 personas albergadas, la mayoría de ellas producto de las evacuaciones preventivas que se realizaron en diversos asentamientos precarios aquí en la región metropolitana. 158 personas aisladas, la mayoría de ellas en la región de Coquimbo, producto de la activación de quebradas en algunas comunas que ya fueron además detalladas por el subsecretario. Y respecto a afectación en vivienda, tenemos 5 viviendas destruidas, 96 viviendas con daño mayor, 700 viviendas con daño menor y 330 viviendas con daño en evaluación. Es importante insistir que esta información del daño en vivienda va a ir cambiando durante el día en los siguientes reportes probablemente. Ahí estaba entonces, es posible que vaya cambiando, por supuesto, el reporte se vaya actualizando, que vaya aumentando también lamentablemente la cifra de damnificados o de viviendas, con daños. Les decía que esta mañana hubo harta autoridad presente también en la conversación en Mesa Central, conducía Angélica Bulnes esta mañana y partió con el presidente de la República entregando un balance al tiempo en que estaba viajando hacia el sur del país. Lo hizo vía terrestre, porque recordemos que también se vieron imágenes bien impactantes de un avión que no podía aterrizar en Concepción. Esto por las ráfagas de viento que habían durante la jornada de ayer. Entonces, entendiendo esa eventual contingencia y temas de inclemencia climática, y además para revisar el estado de las rutas, la conectividad, es que el presidente decide viajar vía terrestre. Y vamos a revisar lo que decía a propósito también de ese balance inicial. Gracias a ustedes por la labor permanente que han realizado de información y llamados a la responsabilidad a la ciudadanía. Efectivamente, ahora voy camino a la región de Biobío, luego a la región de Maule, por tierra, porque las condiciones climáticas para la aviación no estaban dadas, y también es bueno ver en ruta cómo están las condiciones de la red vial. Y como ustedes señalaban, Penco, una vez más, lamentablemente, Penco y Tomé son comunas muy golpeadas. También lo ha sido Curanilahue en la región de Biobío, provincia de Arauco. Y la idea es tener ahora en la mañana una reunión con el gobernador regional, Sergio Yacaman, con el delegado presidencial, Julio Anativia, y las autoridades de los distintos ministerios para poder coordinar, eso ellos ya la están haciendo, pero para poder ver en terreno también cómo la emergencia se aborda. Ahí en la zona de Penco, como ustedes señalan, ha habido afectación de varias viviendas, de pescadores, ya está desplazando maquinaria pesada en la zona para poder generar la habilitación de las vías, y después tendremos que ver cómo colaborar con la reparación de viviendas, y en la zona de Curanilahue el secado de las viviendas y la sanitización de las mismas, porque claramente cuando entra el agua se produce una afectación de salud importante.
Bueno, ahí estaba el presidente de la República. Presidente que además confirma durante esta mañana, dio varias entrevistas a los medios esta mañana, José Antonio Kast, a modo también de quizás entregar tranquilidad a quienes estaban amaneciendo. Recordemos que no hay clases en 10 regiones del país. Este día viernes, que se aprovechó también esto que era sándwich, lo agradecían también el ministro de Transporte, porque eso también permite que haya menos tensión sobre la red de transporte en la región metropolitana, pero también en otros puntos del país. Es menos riesgoso también que la gente pueda evitar salir a la calle. Hoy día se apelaba también, ojalá, a los empresarios para el teletrabajo de las personas. Y el presidente adelanta que se había firmado ya un decreto hace unos días atrás, el decreto 1212, precisamente para hacer uso de este 2% constitucional en caso de emergencia, lo que permite entonces articular mucho mejor y estar preparados. El presidente dice en nuestra radio, dice, a diferencia de cómo se hacía antes, que se antepusieron a esto y firmó el decreto hace un par de días atrás. Vamos a revisar lo que decía en torno a la cautela también y, por supuesto, la cifra lamentable que se mantiene de 3 fallecidos en este sistema frontal. Y lo importante es mantener la cautela porque esto va a continuar. Y seguramente en las próximas semanas seguiremos enfrentando emergencias y la cautela, la prudencia de la ciudadanía es muy relevante cuando hay llamados de la autoridad a no desplazarse de un lugar a otro, a no ir a las zonas precordilleranas, a no acercarse al borde costero, facilita mucho el trabajo de bomberos, de policías y de las autoridades regionales. Estamos aquí también con Beatriz Aput. Sí, presidente, ¿qué tal? Buenos días. Beatriz, buenos días. Sabemos que ayer, ¿cierto?, en esta mesa técnica, el viceministro Alvarado informa de 3 personas fallecidas. ¿Hay mayor información de personas que pueden haber sido víctimas en esta emergencia, de más personas? Hasta ahora tenemos la información de las 3 personas que usted señala, una en la zona de Nacimiento, otra en la zona de Temuco, caída de un techo, y otra persona en Conchalí por el tema de un poste energizado. Estamos analizando eso y ahora ya dentro de media hora más se va a hacer el próximo reporte de Senapred, donde tendremos el detalle de lesionados, víctimas fatales, daños totales o parciales en vivienda. La información que tengo hasta este momento es esa que usted señala. Bueno, otra preocupación durante un sistema frontal de estas características, ¿no?, donde hemos visto el tema también de las marejadas, en Penco, en donde el mar llega también a las casas, agua salada es mucho más nociva, ¿no?, para las viviendas, deja un problema para algunas, la posibilidad también de un daño mucho más estructural. Y bueno, las imágenes también que eran impactantes. Ahora, también hay mucho de personas y asentamientos que se han que llevan años también en algunos lugares que son de mucho riesgo, como por ejemplo las riberas de ríos y de caudales, y por eso también se le preguntó al presidente qué se va a seguir haciendo en esta materia, qué se puede hacer, el retiro, se despliegan también las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para ayudar en esta labor. Hay lugares que son conocidos también o que han tenido episodios anteriores de salidas de río, y ahora hay personas viviendo en esos lugares. Escuchemos lo que decía en torno también a las medidas que se deben tomar y que dice van a seguir tomando. El delegado presidencial Germán Codina estuvo presente, y el refuerzo de fuerzas militares para darle también la seguridad de que sus enseres no van a ser robados. Nosotros no podemos evitar si viene una luz, pero sí podemos dar seguridad con refuerzo a la labor policial que se realiza, que son los encargados del orden público, con fortalecimiento perimetral por parte del ejército, cosa que se ha hecho. Y en otros lugares vamos a ir procediendo de la misma manera, pero hay que crear conciencia de que no pueden haber asentamientos humanos en bordes de ríos, en lechos de río, en bajadas de aguas lluvias, que lamentablemente se ha ido dando, y con eso tenemos que enfrentarlo entre todos. Hay un reconocimiento, por ejemplo, al alcalde Daniel Reyes de la Florida, que con anticipación hizo la erradicación del ex campamento Dignidad, lo hizo de buena forma, advirtiéndole a las personas, señalándoles que no iban a poder estar ahí,
en un lugar que ya había sido anteriormente arrasado por aludas, pero la gente por distintas cosas, necesidades, se instala donde no debiera, y nosotros como autoridad, de nuevo, en la línea de recuperar la institucionalidad, el orden, la ley, tenemos que ir erradicando a todos aquellos lugares de asentamientos humanos donde no se puede estar. Bueno, ahí estaba entonces, y aprovechando, de asentamientos humanos, lugares en donde no se debe, también hay que recordar a las personas en situación de calle durante los sistemas frontales. No sé si se ha hablado del código azul. No está lloviendo con bajas temperaturas, pero está lloviendo de manera intensa y se reportan varias hartas calles inundadas acá en la región metropolitana, pero también en otros puntos del país. En ese sentido, les quiero recordar el código azul, este fono también de alerta, Fono Salud Responde 600-360-777. 7777, son 4 7 al final, o también el 800-104-777, opción 0. Ese es el teléfono directo para levantar una alerta por una persona que a lo mejor está en la calle, que ustedes vean, y que esté en una situación compleja, que no esté bajo techo, que esté con una ropa mojada, sin alimento. Pueden llamar entonces al 800-104-777, opción 0. También hay un sitio web, si ustedes ponen en un buscador cualquiera desde su teléfono celular, desde el computador, ponen código azul, aparece de inmediato el sitio. Y en ese sitio pueden levantar una alerta, no solo llamando, sino que dando ahí las directrices. Tienen que dejar simplemente su nombre y pueden dar esa alarma para que los equipos lleguen también de manera rápida. Ahora los alcaldes han hecho un buen trabajo también en eso. Había visto el alcalde de Providencia, el alcalde de Independencia, despliegue importante. Veía también a la alcaldesa Javiera Reyes de Lo Espejo, recorriendo también cada una de las comunas y llevando a albergues también a las personas en situación de calle. Sigamos avanzando y hablemos también del sistema de red. Durante esta mañana se reportó el choque de un bus de la red contra una vivienda. La imagen era bien impactante y esto también en medio del sistema frontal. Esta mañana en Mesa Central estuvo el biministro Luis de Grant, ministro de Transporte y también de Obras Públicas, así que abordó los dos grandes puntos, un biministerio complejo en medio de un sistema frontal, las obras públicas, acá la conectividad y también, por supuesto, los sistemas de transporte en todas las regiones, en la metropolitana y también lo que pasa incluso con los aeropuertos. Escuchemos el balance que hacía el ministro de la situación. El bus está funcionando, hay dificultades, hay algunos caminos específicos que han implicado reruteos de buses hoy día en la mañana. El Metro Santiago funciona con una velocidad un poco menor, ya esperemos que no hayan interrupciones adicionales a las generadas por el sistema de lluvia. El tren Santiago-Nos también está operando con relativa normalidad, o sea, no han habido hasta el momento, ya como te digo, fenómenos que alteren en forma sustantiva. No obstante, el nivel de oferta en términos agregados se ha reducido un poco. Esperamos también que la cantidad de viajes que se realicen en la región metropolitana, particularmente en la provincia de Santiago, sean menores. Y vamos a estar monitoreando de forma permanente. Estamos, como te decía, desplegados, estamos muy coordinados entre los distintos actores en las distintas regiones, así que en conjunto vamos a enfrentar esta situación. Ya, o sea, en general la red de todos modos está operando, está en buenas condiciones, más lenta probablemente, y supongo que el llamado igual es a la gente que si puede no salga. Por supuesto, o sea, en la medida de lo posible, evitar el viaje, la suspensión de clases yo creo que ayuda muchísimo. Entiendo que algunas universidades también decretaron la suspensión de clases. Además, la mayoría están en vacaciones en este momento. Efectivamente, y las características sándwich, por decirlo este día, claro, yo creo que favorece un poco a reducir la actividad de las ciudades. Bueno, y les comentaba, ¿no?, de este accidente, este choque de un bus de red con una vivienda en la comuna de Cerro Navia. Eso corresponde ahí al alcalde Mauro Tamayo. 2 personas lesionadas. Dejó este choque, que pudo ser aún peor, pero el bus da de lleno en una pared como maciza de la vivienda. En otros ha ocurrido antes y a veces chocan con una reja y es más fácil que el vehículo siga su tránsito, generando aún más problemas. Acá el vehículo se estrella en contra de una pared y dicen que
presumiblemente esto podría deberse a exceso de velocidad del bus. El chofer pierde el control y entonces termina queda él herido y también la persona que estaba ahí en su domicilio, pero no de gravedad. Eso es, fue un dormitorio que termina en la vivienda arrasado completamente, lo que también reporta entonces el alcalde de la comuna, Mauro Tamayo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la respuesta del ministro a propósito de los aeropuertos. Les decía, las imágenes de este avión que no puede finalmente aterrizar en Concepción por los vientos. Se reportaban también algunas complicaciones en el aeropuerto de Valdivia. Por ahora, en lo que respecta del aeropuerto Arturo Merino Benítez, de acá de la región metropolitana, no hay suspensiones, pero también hay que estar atentos. Es el llamado que hace la autoridad a cambios, a retrasos de vuelos. Pero por ahora, lo que han dicho las compañías también, las más extensas en el país, es que deberían estar funcionando bien las cosas. Para quienes a lo mejor tienen vuelos programados, hay que pensar que este era un fin de semana, tenía un interferiado y muchos querían a lo mejor volver también a sus casas en regiones. Vamos a revisar lo que decía el ministro Luis de Granch. Hasta el momento no hay un registro específico del aeropuerto. En el caso de la región metropolitana, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, sí hubo algunos casos de vuelos que tuvieron que devolverse en el sur, el aeropuerto de las regiones del sur, desde el Biobío, pero no hay un cierre programado. Ya. En el caso de la DGAC no ha reportado ningún cierre específico. De hecho, el presidente nos decía que se fue por tierra a Biobío, a Concepción, precisamente porque los vuelos hacia el sur estaban más complicados. Efectivamente, hay un tema de riesgo, Carriel Sur en Concepción, la Araucanía en Temuco, Pichoy en Valdivia. Ahí están esos riesgos y claro, por tierra también puede haber algún riesgo adicional, pero las líneas aéreas, tanto LATAM como Sky, que son las que más han proporcionado información, están informando si es que se generan atrasos, cambios. Bueno, ahí estaba entonces el ministro de Transporte, viceministro de Transporte y también de Obras Públicas. Vamos a ir a la primera pausa de este programa. Saludamos antes a nuestros auspiciadores. Son las 11:30. En el mundo inmobiliario, elegir hace la diferencia. Por eso en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Y también vamos a saludar a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue. 11:31, vamos a la pausa y ya volvemos con más.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:35 y saludamos a Mazda CX-5, diseñado para adaptarse a cada viaje. Eleva tus viajes con Mazda CX-5, el SUV más vendido de la marca, con motorizaciones 2.0, 2.5 y 2.5 turbo, transmisión automática, tecnologías de seguridad. Actívense para disfrutar cada recorrido con el Mazda CX-5, diseñado para adaptarse, a cada viaje. Muchas gracias por estar con nosotros, Mazda, y saludamos de inmediato a Daniela Jansson. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. Qué bueno. Y atenta a todo lo que está ocurriendo. Muchas noticias están dando y en redes sociales también está marcando el terremoto 7.4 que afectó al sur de México. Esto fue a las 8:38 hora local, 9:38 de Chile. Se sintió también en Guatemala y en El Salvador, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional Mexicano. Fue a 10 kilómetros de profundidad, entonces al ser tan superficial es mucho más fuerte. Esta noticia se supo hace unos instantes acá en el país, así que estamos atentos también a lo que ocurra, si también hay réplicas. Pero ya el Senapred indicó que no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile. Lo que es un alivio, Dani, porque estamos además en medio de marejadas. Sí. Ya se reportaba salidas del mar en algunas regiones, estaban súper atentos también en Viña del Mar, vimos lo que ocurrió en Penco, y sumar una alerta de tsunami entre medio de todo esto hubiese sido también complejo. Sí, y el epicentro, que olvidé de mencionarlo, fue al suroeste de Puerto Madero, en Chiapas, en México. Perfecto. 7,4 igual. 7,4 fue Más o muy menos. fuerte, sí. Sí. Otro tema, que está marcando en redes sociales es el aumento de los enfrentamientos en Medio Oriente, en lo que ha sido la sexta noche consecutiva de bombardeo de Estados Unidos contra Irán. Medios iraníes han informado que los ataques norteamericanos han alcanzado 5 puentes, donde habrían fallecido 7 personas, una estación ferroviaria, una ciudad portuaria y un aeropuerto en el sur del país. También por su parte la República Islámica también ha respondido con ataques, lanzó misiles y drones contra bases militares estadounidenses en países vecinos, incluida una base aérea en Jordania y también instalaciones estadounidenses en las cercanías. Esta escalada ha vuelto a tener el tránsito por el estrecho de Hormuz, y eso también ayudó al aumento del dólar, que subió 9,3 pesos hoy día, en la mañana. Que se vuelva a tener el tránsito por gran parte del estrecho de Hormuz es importante, porque recordemos que es la ruta marítima más importante del mundo para el tránsito de petróleo y gas, impulsando el alza de los precios. Entonces es muy importante cada ataque que hay, cada anuncio que hay, porque también recordemos que el viernes pasado Donald Trump también se refirió a esto, dijo que la tregua, que los acuerdos se paralizan, y eso afecta directamente al mercado. Se siente de inmediato en los mercados. Y el otro, Dani, preocupante es que pareciera que este nuevo contraataque, arremetida, o el retomar la guerra como tal, ha sido más intenso que lo que habíamos visto antes. Sí. O sea, ataques diurnos por parte de Estados Unidos, que era algo que no habíamos visto, y se pone mucho más en riesgo a la población civil. Y ahora un contraataque desde Irán, que causa harta preocupación desde la guerra, que siempre es dramático para la gente que la sufre, y también, por supuesto, las consecuencias económicas. Exacto, porque lamentablemente ya las muertes ya son a veces un número más, ya no generan tanto impacto como cuando fue el comienzo de la guerra, y se habla mucho más de las consecuencias económicas, pero no solamente se han atacado bases militares, sino también los puentes, hospitales, colegios. Crítica. Exacto, exacto. Así que vamos a estar informando, pero ya anoche fue la sexta noche consecutiva de los ataques. Vamos a ver también cómo esto sigue durante el día. Y entre otras noticias que están marcando en redes sociales, es una noticia que se supo hace unos días, que 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile. Algo que causó polémica, porque se supone que son ilegales en este país. Exacto. Esto ocurrió mediante la resolución exenta número 94, a través de la cual esta institución ajustó la nómina de plataformas de apuestas online que operan en Chile, ¿ya? El organismo advirtió que a partir de este 15 de julio se comenzaría a aplicar el mecanismo de cambio sujeto del IVA a aquellas empresas que no se inscribieran para declarar y pagar este impuesto. Y en un solo día se inscribieron 25 empresas. O sea, respondieron ante esta advertencia. ¿Quiénes se han inscrito para regularizar su situación? Pokerenchile.com, juegaenchilelinea.cl, Jugabet, Betano y Coolbet Chile, entre otras.
Que son grandes, Son grandes. de estas grandes plataformas. Vemos Sí. mucha publicidad en redes sociales, también en la televisión. Pero ¿qué pasa con las plataformas que no se han inscrito? Servicios de Impuestos Internos va a aplicar a esta empresa el mecanismo de cambio sujeto, ¿ya? Y bajo este esquema, la responsabilidad tributaria va a recaer sobre los operadores de medios de pago, o sea, ya sea entidades bancarias y no bancarias, quienes van a retener el 19% del IVA en cada transacción. Entonces, de esa forma se les va a multar. Y la lista oficial de las 10 plataformas no inscritas que van a ser sometidas a esta retención forzosa se encuentran ElectraWorks, Delotter, PokerStars, GG Poker, BetCris, Rootbet, entre otras. Mira, un debate que se abrió apenas salió esta resolución, Sí. porque están en el Congreso en medio de legislar al respecto. Exacto. Por eso decían, no tiene sentido que el Servicio de Impuestos Internos haga esto cuando estamos tratando de legislar, de ordenar esto, porque al momento son ilegales estas instancias. No sabemos quién está detrás y no sabemos también, o sea, hay que regularlo. Exacto. Y hay mucho, lamentablemente también los niños están volviéndose apostadores compulsivos muy pequeños. Lo hemos hablado también en Doble Clic en TC Radio, que lamentablemente este es un tema que afecta a muchos niños. Hay estudios también que están haciendo al respecto, porque ingresar a estos sitios es muy fácil. Es muy fácil. Entonces, sí, hay que ponerle mucho ojo a cómo continúa esto, cuál es también el debate que se da en el Congreso. Así que es un tema que sí o sí marca pauta. Y hay harto ídolo futbolístico que está muy ligado a esto también. Entonces los niños, Que lo obvio emocionan. que claro, los niños los ven, los siguen, los respetan y se vuelve entonces más difícil que no caigan en este tipo de plataformas. Sí. Muchas gracias, Daniela. Gracias, por Jota. este bloque digital. Que tengas buen día. Igualmente. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar de la mega reforma, pero a propósito, porque siempre nos ven desde Coquimbo y nos mandan saludos, es que me quedé pensando con una declaración que da el gobernador de la región de Coquimbo esta mañana a propósito del sistema frontal. El gobernador Cristóbal Juliá decía que este es el evento del siglo para la región de Coquimbo. Así que ojo con eso. Cayeron 14 milímetros de los que se esperaban, se proyectaban 40, o sea, cayeron mucho menos. Pero decía, ojo, porque nos quedan horas clave y todavía nos quedan sistemas frontales que se van aproximando. Recordemos que esto es un tren de sistemas frontales. Así que ojo con la región de Coquimbo con estas lluvias, a ser precavidos. Estaban trabajando también para para tener sistema para emitir alertas SAES de ser necesario, sobre todo para quienes viven en el valle. Ya, avancemos a la mega reforma que lo ven ahí en pantalla. ¿Qué viene ahora para el proyecto? El próximo martes tienen que votar en la Cámara de Diputadas y Diputados. Me gusta decirlo completo porque ese es el nombre correcto, Cámara de Diputadas y Diputados. Tienen que votar las modificaciones que se le hizo al proyecto en el Senado. Se le complica un poco al gobierno porque hay parlamentarios del Partido de la Gente, también del Partido Nacional Libertario, que no estarían muy de acuerdo con algunas de las modificaciones que se les hizo en el Senado. Entonces, el margen podría ser no igual al que tuvo la votación inicial en la Cámara. Y ahí está complejo el escenario, porque si esto no se aprueba, si no logra los votos necesarios y no se aprueba los cambios en la Cámara de Diputadas y Diputados, hay que ir a una comisión mixta. Y una mixta implica que son 5 diputados, 5 senadores, y que van a ahí converger tanto del oficialismo como también de la oposición. O sea, se alarga el proceso y se vuelve también un poco más complejo para el gobierno. Revisemos lo que decía Paula Comandari a propósito del avance de la mega reforma. Y es una carrera contra el reloj, porque cualquier requerimiento de inconstitucionalidad por parte de los parlamentarios que lo lleven al Tribunal Constitucional se debe presentar antes de que la ley se promulgue. Entonces después ya no hay posibilidad, se acaba esa vía, y por eso la oposición planea ingresarlo. Dicen que algunos requerimientos podrían ingresar durante el lunes, y algunos, porque están afinando todos los detalles, no es tan fácil, el martes hay que hacer en la el mañana. caso. Hay que hacer la pega. Claro, hay que hacer el requerimiento que quede bien fundado. Pero en el fondo saben que tienen que hacerlo antes de que la sala vote, probablemente. Igual podrían hacerlo incluso después, pero por lo menos antes de que el presidente promulgue. Y lo quieren hacer un poco antes para no correr riesgos. Ahora,
Me preguntarán ustedes, los que nos están escuchando, ¿cuántos requerimientos se van a presentar? Y lo que me dicen es que al menos 2, uno por la Cámara de Diputados y otro por el Senado. Y en la Cámara se necesitan 39 firmas, en el Senado 13. Y algunos en todo caso hablan de que podrían presentarse incluso más recursos, más requerimientos. Que todo esto suma tiempo, porque el Tribunal Constitucional tiene que ver cada una de esas cosas. Primero ver si las declara admisibles y después estudiar el fondo. Exacto. Y en el fondo hablaba con algunos constitucionalistas, expertos en constitución, y no todos comparten esa lógica. Fíjate, porque yo preguntaba, ¿por qué no se presenta un solo requerimiento? En el fondo, los parlamentarios se ahorran pega, los asesores se ahorran pega, los abogados y también el propio tribunal, los ministros. Y algunos me dicen que repetir requerimientos con las mismas causales no hace más fuerte la impugnación, eso es un punto de partida. Y que esto no es por kilo ni por número de firmas, sino que uno bien podría fundamentarse de manera contundente y ser mejor incluso. Claro, por eso es por contundencia del argumento, no por cuántos requerimientos llegan. Claro. Ahí estaba entonces el debate sobre la mega reforma. Vamos a ir a una pausa y ya vamos a volver con más. Nos queda todavía el bloque mundialero. Tenemos que volver con más información sobre el sistema frontal y la actualización del estado de salud del carabinero que fue herido en Valdivia. Pero saludemos primero a la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme. Lidera el desarrollo de la pedagogía hospitalaria en Chile, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad mediante respuestas educativas de excelencia, inclusión, innovación y compromiso permanente. Una tremenda labor. Y también saludamos a las termas de Jagüel. Haz que la próxima reunión de tu empresa marque la diferencia. A solo 90 minutos de Santiago, Termas de Jagüel reúne naturaleza, infraestructura de primer nivel y gastronomía de excelencia para reuniones corporativas. Más información en www.jagüel.cl. Un oasis a 90 minutos de Santiago. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:51 y hoy día teníamos una mesa de columnistas muy acorde a la emergencia, porque teníamos de un lado de la mesa a Rodrigo Álvarez, que fue ministro de Hacienda durante el primer mandato de el presidente Piñera, y también fue ministro de Energía, subsecretario de Hacienda y ministro de Energía, que dice que recuerda los tiempos también de COVID, de emergencias. Y del otro lado estaba Luis Cordero, ex subsecretario también del Interior, el primer ministro de Seguridad Pública, también una figura que se veía harto en estos COVID, en esta emergencia. Así que evaluaron también cómo han visto el desempeño hasta ahora del gobierno. Esta es la primera emergencia del presidente José Antonio Kast, y a pesar de que estamos en la mitad, hicieron un balance de lo que se ha visto hasta ahora. Yo creo que hasta ahora ha sido una muy buena respuesta, ¿eh? Sí. Y tanto en la preparación, porque estuvimos hablando incluso con reiteración, a mi modo de ver, de lo que venía, se explicó mucho, más allá del enojo sureño en que puedo compartir. Se habló bastante, se ha seguido los protocolos, se ha hablado de la constitucionalidad, pero sin perjuicio de ello, hay que siempre, y en eso lo aplico en todos los campos de mi vida, en este caso, además vamos como profesores, creo que hay que esperar el término para hacer una evaluación correcta, porque estamos en la mitad. Hasta ahora va muy bien esa administración, sin perjuicio que todavía hay momentos mucho más álgidos para vivir. Pero vuelvo a atrás para que veas cómo realmente nosotros somos cáusticos de nuestro propio país, pero cómo se van perfeccionando. Porque, por ejemplo, la experiencia de Luis de que se graban, a mí no me tocó. Era sin grabación. Era sin grabación todavía en ese momento. Era todavía la ONEMI, no era el sistema, era el sistema actual, no me tocó. Y me tocó, no sé si se acuerdan que hubo un temblor, probablemente no recuerdan, a mí uno le tocó vivirlo así, un temblor muy fuerte, con una potencial alarma de tsunami por allá por marzo del 2012. ¿No? Y por supuesto se reunió el comité de emergencia, todavía era ONEMI y todo lo demás. Y una de las primeras decisiones que hubo que tomar fue, en esta sala de reunión solo hablan los ministros y solo están acompañados de un asesor que se sienta atrás de él. Porque de repente tenía un montón de gente intentando opinar, intentando conversar. Me acuerdo que había en ese momento una disputa entre un sargento de carabineros que estaba informando de que él veía que el mar se estaba retirando, y un cabo de la Armada que decía, pero si estamos en bajamar, esto es absolutamente normal, y toca además que esta es la bajamar más alta del año. Y nosotros recibíamos información, como dice Luis, uno recibe mucha más información de la que incluso se comenta, hasta que le dijo, que acá se acabó. Solo los ministros, un asesor y nadie más. Y acá se toman decisiones, porque hay que tomar decisiones en un momento de ordenar, evacuar y todo lo demás. He visto además que la directora de Senapred ha acompañado en todo el proceso. ¿Es buena comunicadora la directora? Ella es una buena comunicadora, pero sobre todo tiene, diría yo, hay una particularidad de ella y de su equipo, y es que están acostumbrados a administrar la ansiedad. Porque cuando tú estás en un COGRID tienes muchas autoridades. Piensen un grupo de ministros muy significativo, además de el general director de Carabineros, el representante de las Fuerzas Armadas, el director de la PDI, bomberos, en fin, hay mucha gente. Está en una sala, a los costados están los asesores, o pueden estar en otra, y además todas esas reuniones están grabadas. Todas se graban. Ah, no sabía. No, y nunca son públicas. No, se graban para gestionar cualquier situación, si el día de mañana hay cualquier investigación. Entonces, el protocolo es muy, muy estricto. Entonces, los equipos de Senapred tienen que tener capacidad no solo de mantener el orden, gestionar la ansiedad, claro, y ser contener a los nuevos. Y ser muy empático con las autoridades. Además de eso, piensa que al otro lado habitualmente está conectado vía telemática los COGRID regionales. Y en eso habitualmente invitan a los gobernados. Entonces, cada uno está señalando cuál es su situación más compleja, más trágica, que requiere más demanda de recursos. Pero todo eso funciona. Y eso funciona, yo diría que y por eso resalto, funciona sobre la base que tú tienes una estructura estatal que es permanente con indiferencia a la administración del gobierno. Y por eso el gobierno puede... Son buenos ejercicios para hacer la distinción entre Estado y gobierno. Así es. Bueno, instancias muy, muy importantes en cada emergencia, los COGRID, y esa administración que
que mencionaba ahí el ex ministro, de la ansiedad, pero también de las necesidades. Siempre es complejo. Cada autoridad quiere que sus vecinos estén lo mejor posible, que su región aguante también lo mejor posible las inclemencias, y por supuesto entonces en eso tienen que estar todos de acuerdo y disponibles también a ver ya dar prioridad según en la medida de lo posible, ¿no? Lo que se puede hacer también para enfrentar este sistema frontal, o estos sistemas frontales en este caso. Vamos a hablar ahora de este procedimiento que ocurre en el sector de las minas en Valdivia, que deja a un carabinero en riesgo vital. El general director de Carabineros decía que se iba a mantener en Valdivia precisamente para estar con la familia del cabo primero Marco Cosme, que recibe un proyectil en su cabeza en medio de un operativo para detener a un sujeto implicado en el asesinato del cabo Eugenio Naín. Ese es el contexto en el que ocurre este operativo. El sujeto que dispara en contra de 2 carabineros. El cabo primero Cosme recibe el impacto en su cabeza, por eso está en riesgo vital. Otro carabinero recibe también impactos en su abdomen, en una pierna. Y el sujeto que iban a detener también tenía una herida cervical y una herida en una rodilla. Y él está en calidad de imputado. Han dicho que todavía no puede ser trasladado a la custodia de carabineros o ser detenido en otro lugar, porque continuaba en pabellón. Fue intervenido y también fue intervenido este carabinero, que está en una situación muy, muy crítica. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, lo que decía también el general de la institución. Que detrás de cada uniforme, detrás de la labor de cada carabinero, desde los que recuerdan nuestra frontera en el norte, los que están en los barrios, villas y poblaciones más peligrosas de nuestro país, y los que están dando operativo y haciendo en esta zona, efectivamente están expuestos a esta situación. Y cuando sociedad exigimos efectivamente orden, seguridad a nuestras fuerzas policiales, efectivamente nuestro deber recíproco tiene que ser respaldarla, y no solamente estando acá dando apoyo, sino que como ciudadanía dando apoyo también en leyes, en presupuestos, en respaldo ciudadano, y por eso también tenemos que ser muy duros con aquellos que tratan de relativizar la violencia. Ministro, estamos en vivo para 24 horas. ¿Se nos puede repetir cuál es el estado de salud finalmente de este funcionario Oliva Bala? Sí, en un estado muy, muy crítico, según nos comentaban los médicos, así que hay que dar espacio a su familia, que está acompañándolo. Han llegado algunos familiares más para apoyar a su señora, a su madre. Están ahí muy acompañados por la institución de Carabineros, así que efectivamente es una situación crítica y bueno. ¿Ha tenido alguna evolución desde que llegó? Sí, bueno, efectivamente se le han administrado procedimientos, escáner, cirugía, pero la evolución efectivamente ha sido a un estado muy crítico, que es lo que nos ha transmitido el equipo médico. ¿Continúa con ventilación mecánica? Sí, efectivamente sigue en un estado con ventilación mecánica, sedación, en fin. Que valoramos mucho, que apreciamos, pero también me corresponde transmitírselo a los familiares. Yo creo que esa muestra de cariño y de afecto también alimentan este momento tan complejo y de dolor para la familia, y también para esta familia institucional que la componemos 55.000 personas, 55.000 mujeres y hombres que estamos sufriendo, que estamos muy apenados, pero también con esa impronta de seguir trabajando, de seguir entregándonos, y una forma de tributar también por nuestro cabo que está en este momento sigue grave, es con trabajo, es con los servicios policiales que están realizando, y el llamado que también yo he realizado a todo nuestro personal, de seguir trabajando con mayor fuerza, con dolor, pero con la fuerza que se necesita, y sobre todo en este momento tan complejo. Lo he visto en terreno, lo he visto en las situaciones de alta complejidad, que están ahí también, compartiendo con muchos otros servicios, pero ahí es donde tenemos que estar los carabineros apoyando, y también de esa manera rindiendo este homenaje al cabo primero Cosme. General, ¿usted va a seguir estando en la ciudad por mientras viene visitando a la familia? Sí, voy a seguir en la ciudad porque tenemos que estar al lado de nuestra gente, al lado de los familiares también, y también muy esperanzado en que...
Bueno, escuchábamos al general director que dice que se mantiene en la ciudad, pero hay una actualización al respecto, porque viene viajando el general Araya, Marcelo Araya, el general director de Carabineros, a Santiago, y va esto con motivo de otro ataque a efectivos de Carabineros. Nuevamente, 2 funcionarios resultaron heridos de bala en un procedimiento que se estaba haciendo en Los Pejos, la fiscalización, y hay un sujeto entre 20 y 25 años, dicen los testigos, que habría generado una serie de disparos en contra de los uniformados, así que esto fue cerca de las 10:40 de la mañana en el pasaje Las Carreras, en la comuna de Los Espejos, así que estamos esperando ahí actualizaciones, lo que se pueda conocer al respecto. Fueron trasladados de inmediato al hospital de Carabineros, así que viene viajando también el director de la institución. Ya, la ven ahí en pantalla. Anita Mena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aquí como en contingencia. Oye, sí. Y contingencia de todos lados. De todos lados, sí. Casi de nuevo en Chile, otra vez. Por lo de México. Pero bueno. Sí, pues el terremoto en México. En México, nuestro sistema de alerta dice que no es necesario levantar alerta de tsunami, pero preocupa también. Pero, claro, ¿para qué otra más? Ya hemos tenido complicaciones con el sistema frontal, ya. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. A ver, de otra lluvia. Esperemos que sea de goles. De lo que se viene el fin de semana. Este domingo, ojalá lo podamos ver. Domingo. Sí, no, por favor. Por favor. Empecemos con lo de mañana. Mañana sábado, 18 de julio a las 5 de la tarde, se define el tercer lugar de la Copa del Mundo entre Francia versus Inglaterra. Y mira, lo que te puedo decir, no hay tanta emoción en los equipos por lo que van a disputar en este momento. Yo pensaba que esa era la final. Es que era Francia o Inglaterra o Francia Argentina. Pero bueno. Mira, incluso ayer Harry Kane, que es el capitán y el emblema de la selección inglesa, hizo una publicación en su cuenta de Instagram que me daban ganas de escribirle así, pero Harry, queda en tercer lugar, porque era como si no hubiesen logrado nada, como que ya él hubiese estado en Inglaterra tomándose un té, publicando esto, no en Estados Unidos todavía para disputar el tercer lugar, porque mira, te voy a leer algunas partes porque fue bien larga su publicación. Y es como, dice, no hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para expresar este vacío que siento en el estómago. Estuvimos cerca, muy cerca de otra final, pero no fue suficiente. Lo dimos todo durante estas últimas 7 semanas y quedarse tan cerca duele mucho. Y dice, ir en busca de la gloria no siempre significa que la conseguirás. Hay que luchar por ella, caer, levantarse y volver a intentarlo. Y eso es exactamente lo que haremos. No hay otro camino que seguir creyendo y seguir empujando hacia adelante. Es como que... Ahí está. Sí, ahí está el hombre, pero insisto, es como que no les quedara nada. Y todavía queda este partido. No va a ser la final, pero todavía queda. Todavía falta pero algo. Pero querían más. No, obvio. Y por lo que demostraron también y cómo jugaron durante el torneo, cómo también ellos pudieron dar vuelta a partido. O sea, y cómo iban ganando además en ese partido. Sí, esa es la cosa. Es que y acá viene lo segundo que quiero tocar. Que según distintos portales, la interna dentro de la selección británica no está bien. A raíz de lo cómo que se ocurrió desmoronaron con Argentina. Es que, mira, una sin ser una sabia del fútbol, cuando vio el cambio que hizo Tuchel, que saca a Gordon y coloca solamente a defensores, uno dice, esto no está bien. Queda demasiado tiempo, porque acá que te queden 15, 20 minutos es una eternidad. No, porque además para hacer pausas de hidratación, como que siempre como que cuando están 75 uno dice, ya no te quedan 15, te quedan como 25 más. Claro, acá hasta el minuto 84 estaba ganando Inglaterra, pero los cambios que hizo Tuchel, insisto, una sin haber estudiado nada de entrenador, se daba cuenta que esto no estaba bien y fue lo que hizo Argentina, que se fue arriba, le dio vuelta al partido y se crea esto. Entonces apuntan directamente a Tuchel por este hecho de los cambios que realizó. De hecho, hubo una jugada de gol que sentí que las tuvieron, que intentaron por lo menos 3 veces de hacer la misma jugada, claro, hasta que resultó. Sí. O sea, y no pudieron contenerla. Por eso, entonces, independiente de las torres que colocó de defensores, no fue suficiente. Entonces, también está esto. Y en Francia, como vemos ahí a los jugadores franceses, también se señala lo mismo, que no están contentos con las decisiones de Didier Deschamps en el partido con el que enfrentaron a España. Entonces, como que no hay buen ambiente, al menos según lo que revelan los portales, no se ve. Y con la publicación de Kane, como te mencionaba, te da a entender lo otro. Pero pasemos a lo
a lo que viene, a lo que todos estamos esperando, que es la gran final entre España y Argentina, que es el domingo a las 3 de la tarde. Algunas novedades. Trump va a estar en la final. Y no me extrañaría que él entregue la copa como lo hizo para el Mundial de Clubes, sinceramente. Pero igual van a estar todos y hay un montón de artistas. Sí, pero Trump no ha ido a ningún partido. No ha asistido a ninguno. No fue ni el inaugural, ni tampoco a de los diversos que se han jugado en Estados Unidos, él no ha estado presente. No, ¿cómo lo Así recibe que el ahora estadio? va. También quien confirmó asistencia, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. ¿Y quién no va? Javier Milei. ¿Y sabes por qué no va? No es por agenda, no es por nada, es por cábala. Y yo no lo voy a cuestionar. Porque Mira, sí, o sea, lo que sea que ayude. y son cabaleros los argentinos. No, y aparte, imagínate ir y que pierdan y después le echan la culpa. No, claro, por cábala no va a Desde ir. el punto de vista de la encuesta es una mala jugada. No, totalmente. Entonces, mejor quédate donde estás. Sí, lo puedes ver en absolutamente. tu casa, sí. Y también está toda la expectación por el show de medio tiempo. Que igual nos hemos preguntado, ¿va a durar 15 minutos el entretiempo de este partido? Por el nivel de artistas que se van a presentar. Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS. Lo que decían en el Burna Times Boy. es que no, que iba a ser más largo. Es que eso. Y eso es un problema. Para los jugadores. Para los jugadores, sí. Para uno que entretenido ver un show con Así todos es, esos artistas, pero para los jugadores no lo es. Imagínate la ansiedad, además. No, pero ya, eso es una cosa. ¿Y quieres agregarle otro pelo a la sopa? A ver. Para la final, netamente para la final. La calidad del aire amenaza a la final por los incendios en Canadá. Porque el humo se trasladó hasta Nueva York, New Jersey, que es donde se juega la final. E incluso las autoridades locales, eso sí, hacen un llamado a la población de no hacer ejercicio ese día, de quienes tienen ciertas patologías tienen que cuidarse, porque la calidad del aire está muy mala por el tema del humo. Está muy, muy mala. Pero aún no existe un pronunciamiento oficial ni de la FIFA ni de ninguna de las dos selecciones que van a enfrentar la final. Ni Argentina ni España se han referido a este hecho. Pero lo que sí, según se menciona, que se guardan las esperanzas porque el sábado llueve, tienen pronosticado lluvia y que eso podría ayudar mejorar a despejar el ambiente. Pero igual ese es un tema al cual vamos a tener que estar atentos de cómo se va a jugar, si se va a poder jugar y esas cosas. Oye, si yo fuera parte de la selección española, me daría miedo hacer el primer gol. Porque Argentina lo único que ha hecho es dar vuelta partido. Argentina, es que sabes que tenemos como muy de cerca, como que Argentina ha dado vuelta a muchos partidos del Mundial. No, ha dado vuelta solamente dos, que fue el contra Egipto y el contra Inglaterra. Pero ¿por qué tenemos tan vívido? Es por las complicaciones que tuvo para pasar de fase con Cabo Verde. Recuerda que Cabo Verde los llevó hasta la largue. Tuvieron que jugar los 120 minutos para poder pasar. Entonces, claro, no es menor. Fueron por estas complicaciones que teníamos. Y llama la atención, claro, que ahora en ambos partidos iban los otros equipos por encima mucho tiempo del partido. Sí, no. Y lo otro, como que me acuerdo que comentábamos con Agustín en Lo que marca la tarde, una vez que pasa todo esto en Inglaterra-Argentina, que Argentina en realidad, como para poder estar tranquilo, quizás tienes que estarle ganando 4-0, 5-0. Más o menos, como para relajarte un poco. Y a esta altura eso no pasa. Pero también por el nivel de ambas selecciones, ¿quién crees tú que va a ganar? Todavía quiero hacer esa pregunta. Argentina. Mira, lo que yo creo es que tiene hartas posibilidades por el hecho de que has tenido que dar vuelta a partidos, dos claves. España no ha tenido que dar vuelta a ningún partido. Y hay otra cosa que juega bastante en estas instancias, más allá del nivel futbolístico, de la historia, de muchas cosas que ambas selecciones lo tienen, son dos potencias, es la presión. Y si tú piensas, hoy la presión no la tiene Argentina, la tiene España. Argentina va a defender su campeonato y lo va a hacer, pero España no gana del 2010 y están con toda la ilusión, y eso pucha que te juega en contra en esta instancia o en los minutos finales. Hay un tema de esperanza, de expectativa, de nervios, de todo. Bueno, y también se va a dar el tema de la imagen, o sea, que ahora ha saltado aún más de Messi con Lamine Yamal cuando Lamine Yamal tenía 5 meses. ¿Tuviste esa imagen? Sí, vi la foto. Sí. Yo pensé en un momento que era inteligencia artificial. Fake. No era fake, era real. Y esto fue cuando Lamine Yamal tenía 5 meses, Messi creo que 20 años. Y fue para un calendario de la UNICEF que se toman estas fotos. Pero ¿quién iba a pensar? O sea, de Messi ya teníamos claro que iba a ser la gran figura y que lo estaba haciendo, pero que la guagua era Lamine Yamal, que se van a enfrentar este domingo. Bueno, ahí sí hay uno que tiene presión, pues, Messi, porque es su último mundial.
y en el juego pasado fue clave, pero no hizo. Pero la ha marcó. hecho toda. Yo creo que Messi no tiene nada que demostrar, porque igual en Mira, todos yo creo los que partidos. siempre hay algo. No, sí, pero en todos los partidos Messi, como dicen en este lenguaje, se echaba el equipo al hombro. No sé si tiene mucho más que demostrar. Yo creo que también porque tiene que ver con que el resto también, o sea, él es muy clave desde el punto de vista también incluso emocional para el resto. Claro. Como que contiene, es más viejo que la mayoría, lo admiran un montón. No, y sabe qué hacer en minutos que el equipo a veces se ve enredado. Claro. Entonces, como que Messi tenga que demostrar, no sé. Porque en el partido pasado, si bien no marcó, fueron su asistencia. Es clave el jugador. Y ya lo ha ganado todo. Y quiere seguir ganando, que es lo más seguro. Pero Argentina, alcanzamos, tiene un problema. ¿Cuál? Las Malvinas. ¿Por qué? Porque para el partido que ellos jugaron contra Inglaterra, previo al partido, se había señalado que no podían portar los hinchas, en este caso banderas, ni nada alusivo a las Malvinas. Pues bien, cuento corto, 3 doritos después termina el partido y Giovanni Lo Celso con un grupo de jugadores están con las Malvinas son argentinas. ¿Qué va a pasar acá? Puede haber una ascensión. Se pide incluso que los jugadores no disputen la final, pero eso no creo que pase, no va a pasar, porque si bien es cierto, la FIFA no cobran ni los penales contra Argentina, ha sancionado cosas así, pero esto toma tiempo. Claro. Entonces puede que exista una sanción una vez que termine el Mundial. Puede ser quizás en dinero también. No, es en dinero. Claro. Creo que el 2014 Argentina lo sancionaron a la AFA por esto mismo, por un tema de exhibir una bandera por el tema de las Malvinas, y fueron $33,000 o 30, por ahí. Pero hubo una sanción económica no menor para la AFA, pero con el dinero que tienen. Vi también que había mucha molestia porque cantaron durante el himno de Inglaterra también el público. Ah, pero es había que harto de eso post partido. Pero es que esto me acuerdo que lo conversamos con Angélica Bulne en Conexión, que era primera vez en todo el Mundial, de todos los partidos que hemos visto, que no han sido pocos, que se escuchaban como pifias entre los himnos, pero fue para los dos. Tanto cuando se cantó el himno de Inglaterra como tanto cuando también se cantó el de Argentina. Fue para ambos lados en esta situación. Ay. Vamos a ver, ¿qué ocurre entonces? Así Mañana es. y el domingo. Mañana, sábado, 3er lugar, y el domingo la gran final, España o Argentina. Van a levantar esa copa. ¿Quién levanta esta copa? Ahí, van a levantar esa copa. Oye, y no es fácil, en 2 veces en la historia se ha dado un bicampeón mundial, y fue en el año 30 y el otro 50 y algo, que fue Brasil e Italia. Hicieron esto, pero hace muchos años. Vi unos periodistas de Inglaterra, estaban muy enojados y decían, bueno, es lo único que tienen, el fútbol. Bueno, muy enojado. y sí, es cierto. Ya, entonces con 13 minutos, muchas gracias, Dani, también por este bloque mundialero. Ahí tienen nuestras redes sociales, vamos a estar todo el día con la información necesaria en medio también de este sistema frontal, así que quédense siempre conectados en el 103.3 en el FM, estamos ahí siempre, y nuestras redes, está nuestro canal de YouTube también con todas las conversaciones que se registraron durante esta mañana. Que tengan un excelente fin de semana, un buen resto de tarde. Nos encontramos nosotros lunes ya acá en Mesa Central Digital, pero seguimos acá en Tele 13 Radio con ustedes durante este tren de sistemas frontales. Nos vemos. Chao, chao.